En esta ocasión les voy a enseñar en este video el unboxing del repetidor Wi-Fi TP-Link RE650 AC2600, también llamado extensor de red inalámbrica, que sirve para mejorar y ampliar la señal de internet en todas las zonas de la casa donde no llega. Su precio aquí en México es de 1,500 pesos, que son aproximadamente $75, y lo pueden comprar por internet, y en los comentarios les dejo el enlace de compra. Procedo a realizar el desempaquetado. Y en primer lugar encontramos la póliza de garantía, que está escrita en idioma español, y el fabricante nos da 2 años de garantía contra defectos de fabricación y producto que llegó con daño en sus partes. Esta es la hoja de aviso de licencia para utilizar el software, que está escrita en idioma inglés. También incluye una guía de instalación rápida, que está resumida y escrita en 4 idiomas, que son español, inglés, francés y portugués. Y además trae otra guía de instalación rápida, que está escrita en idioma inglés y explica paso a paso la configuración del repetidor. Enseguida saco esta caja, le quito el empaque y este es el repetidor Wi-Fi TP-Link modelo RE650 AC2600, también llamado extensor de red inalámbrica. Su carcasa es de plástico de buena calidad, y este botón es la conexión en modo WPS, y alrededor de este botón se ilumina de color azul y rojo, que nos indica cuando prende de color azul que el repetidor está conectado correctamente a la red Wi-Fi del router y hay buena señal de internet, y cuando se queda prendido de color rojo significa que el repetidor está recibiendo del router una señal débil de internet, y entonces deben acercar el repetidor a menos de 5 metros del router para que cambie el color azul de toda esta zona y ya tenga una buena señal de internet. Y este otro foco que dice 2.4G se prende de color azul cuando el repetidor y sus dispositivos están conectados correctamente a la red Wi-Fi 2.4G del router, y cuando está apagado este foco LED, entonces no hay conexión a la red Wi-Fi 2.4G. Este otro foco que dice 5G se prende de color azul cuando el repetidor y sus dispositivos están conectados correctamente a la red Wi-Fi 5G del router, y cuando está apagado este foco LED, entonces no hay conexión a la red Wi-Fi 5G. Y este otro foco LED que dice Power se queda prendido de color azul cuando el repetidor está encendido, y cuando el foco LED que dice Power está apagado significa que el repetidor está apagado, y cuando el foco LED que dice Power está parpadeando de color azul significa que el repetidor se está iniciando o el firmware se está actualizando, y cuando termine esos procesos ya se queda prendido el foco LED que dice Power de color azul. En los dos extremos tiene en total 4 antenas que se pueden mover y posicionar de esta forma para recibir una buena señal de internet. Miren, así las pueden colocar las 4 antenas, y de este lado izquierdo del repetidor tiene un puerto Gigabit Ethernet, que sirve para conectar un cable Ethernet y utilizar el repetidor como punto de acceso, y para conectar directamente sus dispositivos como una laptop, Smart TV, videojuego y una computadora de escritorio.
Del lado derecho está un botón que dice Reset, que es este de aquí, y sirve para restaurar el repetidor a la configuración inicial cuando hay errores de conexión. Este otro botón que dice LED sirve para apagar los focos LED que dicen 2.4G, 5G y Power, que son estos tres, para que no les molesten a sus ojos y pase desapercibido el repetidor. Y este botón que dice Power es para encender y apagar el repetidor. Y en la zona de atrás está la clavija tipo americana, que es esta de aquí, que trae integrada la fuente de alimentación y que dice las especificaciones en esta zona, y nos dice que es de 100 a 240 voltios y 50 a 60 Hz y 0.4 amperes. Y eso es todo lo que trae este repetidor Wi-Fi TP-Link modelo RE650AC2600. Por último, les digo todas las especificaciones de este repetidor Wi-Fi TP-Link modelo RE650AC2600. Es un repetidor y punto de acceso versión 2.0. Es compatible con cualquier router. Tiene un procesador de doble núcleo de 880 MHz. El repetidor mide 163 milímetros de largo por 86 milímetros de ancho y 40 milímetros de grosor. Tiene doble banda, que es la banda 2.4G con una velocidad de 800 megabits por segundo, y la banda 5G con una velocidad de 1733 megabits por segundo. Tiene 4 antenas externas que amplían la cobertura Wi-Fi hasta 1000 metros cuadrados. Tiene estándares IEEE 802.11 ACNG y B. Tiene la tecnología 4x4 MU-MIMO, que transfiere datos simultáneamente a varios dispositivos hasta 4 veces más rápido. Tiene un puerto Gigabit Ethernet que proporciona conexión por cable más rápida para tus dispositivos. Tiene tecnología beamforming, que detecta la ubicación de tus dispositivos y manda la señal Wi-Fi de forma individual a cada dispositivo para que tengan conexiones más estables y fuertes. Tiene la función Link Backup para respaldo ante pérdidas de conexión de internet en la banda 2.4G y 5G. Tiene luz LED inteligente que muestra la potencia de la señal de internet para ubicar el repetidor a la distancia correcta para tener la mejor velocidad. Es compatible con la aplicación Tether, que proporciona un acceso fácil y configuración de su red a través de cualquier celular Android y Apple. Tiene protocolos de seguridad WEP, WPA, PSK y WPA2 PSK. Tiene un consumo de 12 watts. La temperatura correcta de funcionamiento es de 0 grados centígrados a 40 grados centígrados, y la humedad correcta de funcionamiento es de 10% a 90%. Y en otro video que pueden ver en mi canal, les enseño cómo configurar este repetidor Wi-Fi TP-Link modelo RE650AC2600 para que se conecte correctamente a su router y a todos sus dispositivos. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.